Dios te bendiga mucho en este día y qué bueno que podemos conectarnos una vez más y podemos escuchar y reflexionar la palabra del Señor en un día como hoy. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado. Y te invito a que alcances tu Biblia donde te encuentres y que puedas ir buscando el libro de Mateo, el capítulo 24 y esos versos 32 y 33, porque le vamos a dar lectura en esta mañana y reflexionaremos sobre ella. Mientras haces eso, permíteme orar y darle gracias al Señor por este nuevo día. Dios, una vez más venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu amor inagotable para con nosotros, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, nuestros ojos y oídos para poder con atención, Señor, escuchar lo que tienes que decirnos en esta hora, Señor. Te pido por cada hermano y hermana, por cada amigo que pueda escuchar esta reflexión, este tiempo frente a tu palabra. Y te pido, Dios, que bendiga sus vidas, Señor. Que traigas aliciente al corazón, Señor, y que renueves las fuerzas. Que te lleves todo desánimo, que te lleves toda preocupación. Que puedas, Dios mío, sembrar en el corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo y amiga, Señor, una semilla de esperanza, una semilla de fuerza, una semilla de paz, Señor, pero sobre todas las cosas tu palabra, Señor, tu palabra que es la que da ese fruto al final del día. Te pedimos estas cosas y te damos gracias, Señor, una vez más. Amén y amén. Y como te invité a buscar en Mateo, capítulo 24, versos 32 y 33, quiero darle lectura antes de entrar a la reflexión en esta hora. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 32 al 33, esta es la nueva traducción viviente. Lo dice así, dice, ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Amén. Y cuando miramos este pasaje y viendo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, estos eventos que estamos viendo alrededor del mundo, cada vez se ven, yo diría, más cercanos, ¿verdad? De alguna forma los vemos cada vez más constantes, más cercanos, sonando quizás más fuerte cada vez. Y es natural que cuando miremos todo eso, en nosotros surja cierta inquietud, que puede llegar a ser como algún tipo de preocupación. Y esto puede surgir porque a lo mejor no estamos claros de cuánto puede impactarnos esto que está sucediendo. No tenemos claro el alcance que pueden tener estos eventos para nuestra vida. Y cada vez parecen más constantes y más cercanos. Esas manifestaciones, esas situaciones que están aconteciendo probablemente están generando muchas preguntas en nosotros. Y algunas de ellas pueden ser: ¿cuándo esto va a terminar? ¿Cómo eso me puede afectar a mí, a mi familia, a mi casa? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer también en medio de todo esto? Y entre tantas preguntas que ahora mismo con mucha probabilidad te puedes estar haciendo. Y pensando en todas esas preguntas y viendo cómo va aumentando la cantidad de situaciones, los eventos tan terribles que estamos viendo, eventos muy dolorosos y que en ocasiones pueden ser hasta amenazantes, miramos al cielo y probablemente con las mismas preguntas que los discípulos se hicieron en algún momento, o que le hicieron al Maestro, a Jesús en algún momento, dentro de esa puede surgir esta pregunta, que es una pregunta compuesta. Y dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esta es una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y cuando nosotros miramos las enseñanzas que Jesús trae a sus discípulos y vemos esa escena en el Monte de los Olivos, vemos ahí que Jesús tiene una respuesta a estas preguntas que la podemos quizás mirar en tres partes. Él les está hablando sobre la destrucción del templo, les está hablando sobre la segunda venida y les está hablando sobre el fin.
Así que estos son temas que están de alguna forma interrelacionados unos con los otros, pero como una nota importante, me parece relevante que podamos tomar en cuenta que la mayoría de estas profecías dadas se cumplen en un plazo relativamente corto o breve para este pueblo que las recibe. Pero a la misma vez vemos que se ven reflejadas en un tiempo remoto. Así que Jesús habla de los acontecimientos sumamente terribles que habrían de acontecer para Jerusalén, esa destrucción que iba a suceder antes de su regreso. Y cuando Jesús habla de los falsos maestros, esas falsas enseñanzas, les hace referencia a las condiciones que se darían hasta el final de los tiempos, y a la misma vez les hace énfasis de una tarea importante, esa tarea importante que nos corresponde a todos para ser permanente en el ejercicio del Evangelio, de compartir el Evangelio tal como es. Así que Jesús habla de que habrían engaños en cuanto a lo que es religioso, ¿verdad? Que se verían levantamientos en la parte política o en la parte social. Habla de desastres naturales, habla de traición, de persecución y de muchas otras cosas que anunciarían la cercanía del fin de los tiempos. Y escuchando eso que se dio en ese tiempo bastante distante para nosotros, no sé si puedes escuchar ahí algo que te suene familiar, y con mucha probabilidad me dirás que sí, esto suena familiar. Y la realidad es que como seguidores del Señor, como sus discípulos, hay algo en lo que nosotros debemos persistir y perseverar. Y ese algo en lo que hay que persistir y perseverar es en la extensión del Evangelio, el Evangelio verdadero. Así que Jesús habla de cómo abundará el mal, cómo por esa razón el amor de muchos se iba a estar enfriando. Pero hace un énfasis particular en que el que persevere hasta el final será salvo. Y me quiero detener un poco en esa expresión de perseverar, que viene del griego upomeno. Y esa expresión nos está haciendo referencia a mantenernos de pie o en pie en medio del conflicto. Una expresión que hace referencia o que nos habla de sobreponernos a la adversidad. Así que trata de esa expresión que implica que no se puede desplomar bajo la tensión, sino que invita a estar uno firme, a mantenerse bajo esa presión en una espera que es una espera calmada, pero a la misma vez es una espera valiente. Así que no estamos hablando de una resignación pasiva, ¿verdad? No están hablando de quedarme quieto en una posición pasiva, tampoco está hablando de paciencia sencilla, sino que nos está hablando de una resistencia activa y enérgica que se enfrenta a resistir la derrota. Y es esa perseverancia o esa acción o esa actitud que permite que pueda ser calmada, pero a la misma vez valiente, pero sobre todas las cosas fundamentada y anclada en Cristo Jesús como la esperanza. Así que Jesús habla del Evangelio y habla del fin. Está hablando de esa evangelización mundial. Y en estas palabras Jesús une el testimonio del Evangelio por todo el mundo con su tan esperada segunda venida. Hay un verso en Mateo 9, un poco más arriba, el verso 14, y la Nueva Traducción Viviente lee así, dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Así que este texto nos está hablando de un futuro ministerio que se está anticipando, ¿verdad? Jesús está hablando de cómo se daría ese tiempo. Y él dice en esa expresión que será predicado este evangelio. Así que ese es el ministerio, el predicar este evangelio. Ese mensaje de la gracia del reino que trae perdón de pecados y poder de salvación solamente desde Cristo. Así que el segundo punto que podemos ver
que se trae en este texto es que nos está hablando de dónde se da este esfuerzo evangelizador o hacia dónde se dirige este esfuerzo evangelizador, y nos está hablando de que esto va hacia todas las naciones. Así que hay una inclusión de todos los seres humanos, toda nación, toda raza, toda lengua. Es el objetivo para que reciba este evangelio. Y un tercer punto dentro de esa frase, nos habla de la seguridad y la certeza de que las señales darían testimonio de la resurrección en Cristo y de su poder para salvar y sanar. Y eso también hay una referencia bien ligada a esto en Marcos 16, del 15 al 20, que después lo puedes buscar. Así que es hermoso ver en las palabras de Jesús cómo claramente se expresan los deseos del Padre para con las naciones. Así que Dios tiene cuidado de todos los pueblos. Jesús murió por cada una de las personas que hay en esta tierra. Y la palabra de Dios es para cada nación. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el fin. Así que cuando procuramos ser verdaderos seguidores, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, hay un cuidado y hay una invitación, hay un requerimiento, una exhortación más bien, a que estemos atentos para no ser confundidos por falsas señales, sino que nosotros tengamos la calma y la valentía de esperar, como decíamos ahorita, de esperar en la promesa de Cristo. Así que esperamos el regreso del Señor. Así que Jesús describe en su palabra y en esa expresión profética la caída de Jerusalén como una profecía cercana. Y es que en esas enseñanzas que Jesús impartía, buscaba provocar en sus seguidores un espíritu vigilante, un espíritu alerta, un espíritu que estuviese atento a los acontecimientos alrededor, no enajenado, no en una burbuja, no desconectado de la realidad, sino que estuviesen atentos, vigilantes a lo que acontece. En Mateo 24, 32 al 33, vuelvo a leer, como dice la palabra en ese texto, dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Así como aparecen esas hojas en los árboles, no necesariamente o únicamente en la higuera, sino los diferentes tipos de árboles, uno puede ver el brote de esas hojas cuando se va acercando el verano. Y asimismo, Jesús era experto en utilizar cosas cotidianas para mostrar grandes verdades. Y las señales que Jesús describe serían el aviso, ¿verdad? El anuncio de su venida. Así que es claro que aquella generación iba a ver la destrucción de Jerusalén, que era el tipo de acontecimiento que sobrevendría o que vendría previo al regreso de Cristo. Así que eso acontece para este pueblo en aquella época. Nosotros quizás, o hemos hecho, ¿verdad? Y cuando digo nosotros hablo en general, la humanidad, hemos tratado de identificar esas fechas, cuándo es el fin. Y hemos tratado de asignar días, hemos tratado de asignar horas, proyecciones que realmente son inútiles. Porque como está escrito, dice, nadie lo sabrá. El día ni la hora, nadie lo sabrá. Lo que sí nos queda claro es que en tiempos donde hay gran indiferencia, en tiempos donde hay gran descuido espiritual dominando al ser humano, esos son los criterios, o de alguna forma se convierten en la escena perfecta o la escena real en donde se da este acontecimiento de la venida de repente del Señor. Y cuando pienso en esto me transporto a la época de Noé, ¿verdad? Y ese mensaje que estuvo predicado y comunicado, ese mensaje de salvación que estuvo constantemente predicado, y el mundo de aquella época no lo escuchó, lo ignoró. Así que este momento tan deseado por su pueblo, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo,
será un día tan sorprendente como lo fue el diluvio, como fue esa época para el mundo antiguo en la época de Noé. Será sorprendente. Así que si nosotros tuviésemos claro, pienso, que si nosotros tuviésemos en claro que todas las cosas de este mundo y todo lo material, todo lo que está tangible para nosotros, pasará dentro de cierto poco tiempo, hay una pregunta que me retumba, y es: ¿crees tú verdaderamente que si nosotros estamos conscientes de lo pasajero de este mundo, crees que nosotros pondríamos nuestros ojos y nuestro corazón en estas cosas tanto como lo estamos haciendo? Y otra pregunta que viene a mi mente me mueve a un asunto de estar preparado. ¿Estoy yo preparado para ese glorioso encuentro? ¿Estoy yo listo para ese glorioso encuentro? ¿Hay algo que me esté amarrando a este mundo? ¿Algo que me puede detener o que me puede pegar a esta tierra? Sobre los días que vendrían, Jesús veía que había dos peligros que estaban amenazando o que podrían amenazar la iglesia. Así que Él identifica el peligro que había de los falsos maestros. Y todavía existe ese peligro. Falsos dirigentes, falsos líderes que tratarían de propagar su propia versión de lo que es la verdad. Y haciendo eso se alejan de la verdad como se encuentra en Jesucristo, como se encuentra en el Evangelio. Así que serían personas que tratarían de que los demás lo sigan a ellos más que seguir a Cristo Jesús. Y eso Jesús los identifica como los falsos maestros. Y ese es un primer peligro. El segundo peligro que podemos levantar de esa expresión que Cristo trae es el desaliento. Y hablo de que y hablo de esa porción donde habla que el amor de muchos se enfriará. Jesús habló de que el amor de algunos se enfriaría por causa de la maldad del pecado del mundo. Y ese perseverar que hablábamos ahorita, ese perseverar hasta el fin, nos lleva a considerar cómo mantengo mi fe en los momentos de mayor dificultad. Y en las circunstancias más desoladoras, en las circunstancias de más presión, de más fuego, ¿cómo mantengo mi fe? Me niego a creer o a pensar que Dios haya cortado su brazo. Me niego a creer y a pensar que su poder haya disminuido, sino que persevero, me mantengo creyendo en el poder y la gran victoria que hay en Cristo Jesús. Mirando la historia y ya cerrando este pensamiento, vemos a través de la humanidad cómo se han atravesado muchas dificultades y épocas bien críticas que marcaron la historia de la humanidad. Leí hace poco en una revista de historia el asunto de la gripe española, y casualmente para esta época se cumplen casi 100 años de esa gripe que cobró la vida de mucha gente en la zona, ¿verdad?, de Europa, pero alrededor del mundo también. Y pensaba y veía cómo nuestra historia va evolucionando. Y yo pensaba en las diferentes crisis mundiales que han habido y pienso en la historia de la humanidad. Y así como veo que la revelación de Cristo, ¿verdad?, el que Cristo sea conocido, cuando me refiero a la revelación de Cristo es al conocimiento que tiene el mundo de Cristo, cómo eso ha ido creciendo a través de los siglos. Cuando digo creciendo es expandiéndose. El mundo conoce cada vez más y más y más de quién es Cristo, pues la noticia se sigue regando, la buena noticia se sigue regando. Y veo cómo eso va creciendo, y paralelamente veo cómo también cada suceso en la historia de la humanidad tiene un impacto cada vez más global, más amplio.
Y ver esos dos caminos me lleva a pensar de que el verano está cerca. El verano está cerca porque Cristo está siendo predicado. Y hoy el Maestro nos está haciendo una invitación y nos está llevando de la mano hasta la higuera. Y puedo invitarte hoy también a que nos paremos frente a la higuera y miremos con atención entre medio de sus ramas y veamos la hoja tierna y veamos esa tierna rama crecer como un anuncio, como un gran anuncio de que el verano está cerca. Y el verano está cerca y junto con eso hay una gran noticia que compartir y es el Evangelio. El Evangelio tenemos que compartirlo tal y como es. Tenemos que tener cuidado en compartirlo tal y como es. Y dos cuidados que tenemos que tener, resumiendo la reflexión de hoy. No dejemos que el engañador nos enrede en sus falsas enseñanzas. No dejemos que la palabra sea torcida delante de nosotros y nosotros la demos por buena, sino que seamos enfáticos, seamos resistentes, perseverantes en la verdad del Evangelio. Y no permitamos que el desaliento enfríe nuestro amor, que el desaliento no enfríe nuestro amor y que lo que miremos alrededor, lejos de provocar que nos hagamos más pequeños, lejos de provocar eso, que realmente provoque que el amor de Cristo siga creciendo para aquel que está en gran necesidad. Hay un mundo que espera la verdad y el amor que solamente Cristo da. Y eso será hasta el fin. ¿Por qué? Porque el verano está cerca. Dios te bendiga mucho.